Nunca pensé que algo así me pasaría a mí. Pensé que esas cosas solo ocurrían en telenovelas o en historias absurdas que lees en foros anónimos por diversión. Pero no. Esto es real. Me pasó. Y todavía me cuesta dormir algunas noches pensando en si hice bien, o si fui un completo monstruo. Todo empezó hace 1 año y medio, cuando conocí a Amara. La conocí en una conferencia sobre diseño gráfico en la ciudad. Yo no tenía planeado ir, de hecho, fui porque un amigo me canceló unos planes a último minuto y no quería quedarme un sábado en casa. Y ahí estaba ella. De pie, con una libreta llena de garabatos increíbles y una sonrisa que me desconcentró por completo. Hablamos durante el almuerzo, luego nos agregamos a Instagram, y antes de que me diera cuenta, estábamos saliendo casi todos los días. Amara no era como las personas con las que yo había estado antes. Era genuina, dulce, inteligente. No le importaban las apariencias ni el dinero. Ella era de esas personas que realmente escuchan cuando hablas. Y para alguien como yo, que había pasado por relaciones llenas de drama y desconfianza, eso fue como encontrar un oasis. El problema no era ella. Era todo lo que venía con ella. Verán, Amara venía de una familia complicada. No en el sentido de que tuvieran problemas económicos o algo así. Todo lo contrario. Eran ricos. Muy ricos. El tipo de riqueza que te permite mirar por encima del hombro a quien no vive en una casa con portón eléctrico y 2 autos en la cochera. Sus padres eran el estereotipo perfecto de la élite arrogante, fríos, manipuladores y con una sonrisa hipócrita que te decía no perteneces aquí sin necesidad de decir una sola palabra. La primera vez que los conocí, su madre, Teresa, me ofreció una copa de vino que probablemente costaba más que mi computadora, y me preguntó, sin disimulo: ¿Y tú exactamente, qué haces? Le expliqué que trabajo como freelance en ilustración digital y que estoy desarrollando un pequeño videojuego con unos amigos. Sonrió, pero esa sonrisa era como si se burlara sin decir nada. Ah, entiendo, algo artístico. Qué lindo. Desde entonces supe que no les agradaba. Pero lo que no sabía era hasta dónde estaban dispuestos a llegar para alejarme de ella. Los meses pasaron. Amara y yo nos enamoramos profundamente. Incluso hablamos de mudarnos juntos, de buscar un sitio más tranquilo fuera de la ciudad. Y justo cuando empezábamos a planear eso, su madre me pidió que la acompañara a almorzar. ¿Sola? Sin Amara. Debí decir que no. Lo sé. Pero algo en mí tenía curiosidad. Y fue ese maldito almuerzo el que cambió todo. Fuimos a un restaurante elegante, de esos donde los camareros ni siquiera traen el menú, solo te preguntan si prefieres pescado o carne. No hablábamos de cosas personales, solo lo básico, hasta que de pronto, sin rodeos, me dijo: Te voy a hacer una oferta, Diego. No me interesa si eres una buena persona o no. Solo sé que no eres lo que quiero para mi hija. Ella merece estabilidad. Un futuro. No alguien que vive al día esperando que un jueguito lo haga millonario. Me reí, nervioso. Pensé que era un comentario cruel, sí, pero nada que no hubiera oído antes. Pero luego sacó un sobre de su bolso. Un sobre grueso. ¿Lleno? Aquí hay $10.000. Si aceptas terminar con Amara esta semana y no vuelves a verla, son tuyos. Tuve un segundo, solo un segundo, en el que pensé que era una broma. Pero no. Ella hablaba en serio. Me estaba comprando como si yo fuera un obstáculo, un mueble roto que puede desecharse si se paga lo suficiente. Y lo peor de todo, es que la idea me tentó. Mi cuenta bancaria estaba en rojo. Estaba atrasado con el arriendo, las tarjetas, el préstamo que pedí para el proyecto con mis amigos no había rendido nada. Dormía mal por la ansiedad, había perdido 2 kilos por estrés. Y ahí tenía enfrente a una mujer ofreciéndome, en efectivo, una salida rápida. No acepté en ese momento. No dije que sí. Pero tampoco dije que no. Solo le respondí: Necesito pensarlo. Ella asintió. Me dejó el sobre, pagó la cuenta, se levantó y se fue. Como si no acabara de poner en jaque toda mi vida en menos de 20 minutos. Y yo me quedé ahí, con el sobre en la mesa, temblando por dentro. Esa noche no pude dormir.
Me sentía asqueado. Por ella, por su arrogancia, pero más aún por mí. Porque en el fondo, una parte de mí empezaba a racionalizarlo. ¿Y si era lo mejor para los dos? ¿Y si con ese dinero podía empezar de nuevo, sin el peso del rechazo de su familia? La mañana siguiente, fui a ver a Amara. Ella me recibió con una sonrisa de esas que desarman, con café recién hecho y un abrazo largo que me hizo olvidar por unos minutos todo lo demás. Pero luego la miré, y supe que iba a romperle el corazón. Me senté en el sofá con el corazón latiéndome en los oídos. No sabía cómo empezar. Ella hablaba de unas ideas para un mural que quería pintar en la terraza de su edificio, emocionada como una niña. Y yo solo podía pensar en cómo destruirle esa sonrisa con una sola frase. Cuando al fin me atreví a interrumpirla, lo hice con un susurro. Tenemos que hablar. Ella se detuvo en seco. Me miró confundida, pero no alarmada todavía. ¿Todo bien? Sí, bueno, no. Es sobre nosotros. Le conté que me sentía presionado, que no sabía si estábamos yendo demasiado rápido, que tal vez necesitábamos algo de espacio. No le dije nada del sobre. No le conté lo del almuerzo con su madre. Me inventé una crisis emocional que sonaba lo suficientemente real como para justificar una separación sin levantar sospechas. La expresión en su rostro fue devastadora. Primero fue sorpresa, luego duda, después miedo. ¿Estás rompiendo conmigo?, me preguntó, con la voz bajita. No es romper, solo, necesito tiempo. Espacio. No sé quién soy últimamente. Siento que me perdí en medio de todo esto. Me dolía cada palabra que salía de mi boca. Pero era como si las estuviera diciendo otro. Un cobarde que no podía mirar a los ojos a la única persona que de verdad lo había amado sin pedirle nada a cambio. Ella no lloró, no al momento. Solo asintió, como si intentara convencerse a sí misma de que esto era algo temporal. Me dio un beso en la mejilla, uno tembloroso, y me dijo: haz lo que necesites. Pero no tardes mucho. Yo voy a estar aquí. Me fui de su casa con un nudo en el estómago, sintiéndome el ser más miserable del planeta. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Pero al tercer día, fui al banco y deposité el dinero. Con ese dinero pagué mis deudas, le devolví a mis amigos lo que les debía del proyecto, y me alquilé una pequeña oficina compartida para trabajar sin distracciones. No volví a saber de Amara por un tiempo. No tenía fuerzas para buscarla ni cara para enfrentarla. Durante semanas me repetí que lo había hecho por ella. Que tarde o temprano entendería que su madre nunca nos iba a dejar vivir en paz. Que siempre iba a meterse, sabotear, criticar. Que yo solo le evité años de sufrimiento. Pero esas excusas empezaron a caerse solas. Porque, al poco tiempo, me enteré por un amigo en común que Amara no estaba bien. Que había dejado de ir a su taller, que ya no publicaba nada en redes, que estaba retraída, apagada. Y ahí fue cuando me empecé a odiar de verdad. Intenté convencerme de que debía dejar las cosas como estaban, que ya era tarde. Pero el cargo de conciencia era como una gota constante sobre mi cabeza. Día tras día. Sin descanso. Un mes después, encontré un sobre en la puerta de mi oficina. Sin remitente. Dentro había una nota escrita con una letra elegante, firme. Cumpliste tu parte. Gracias por hacer lo correcto. Por favor, mantente alejado. Y ahí entendí que nada de esto había sido por el bien de Amara. Su madre no lo hizo por amor a su hija. Lo hizo por ego. Por control. Porque no soportaba la idea de no tener poder sobre cada aspecto de su vida. Y yo me convertí en su cómplice. A la semana siguiente, decidí buscar a Amara. No para volver. No para pedirle otra oportunidad. Solo para decirle la verdad. Porque después de todo, ella merecía saber con qué clase de personas compartía su apellido. Y también merecía saber qué tan bajo había caído yo. La busqué por todos lados. Su cuenta de Instagram seguía activa, pero no publicaba desde hacía semanas. Fui hasta su taller, pero estaba cerrado, con un cartel de "Se renta" en la ventana. Llamé al amigo en común que me había contado de ella, pero no me contestó.
Me sentía como un ladrón intentando volver a una escena del crimen, pero peor, porque esta vez el daño no era físico, era emocional. Profundo. Invisible. No sé si fue por culpa o por desesperación, pero terminé yendo a casa de sus padres. Sí, lo sé. Fue una pésima idea. Pero ya estaba al borde de explotar. Tenía que saber si ella estaba bien. O si al menos sabían dónde estaba. Lo único que me encontré fue con Teresa abriéndome la puerta con su clásica sonrisa elegante y vacía. Diego. ¡Qué sorpresa!, dijo con tono sereno, como si fuera completamente normal que apareciera ahí después de semanas sin contacto. Necesito hablar con Amara, dije, firme. No está aquí. ¿Dónde está? Ella suspiró, cruzó los brazos y apoyó el marco de la puerta como si fuera una escena ensayada. Está de viaje. Necesitaba desconectarse. Me pareció lo mejor, dadas las circunstancias. No lo fue, le solté con rabia. Y sin esperar más, le dije todo: usted compró mi silencio, pero no compró mi dignidad. Hizo que la lastimara a propósito. Y no la protegió, señora. La destruyó. Me miró con una mezcla de lástima y superioridad que me revolvió el estómago. No seas dramático, Diego. Las personas como tú siempre piensan que están haciendo un sacrificio por amor, cuando en realidad solo quieren sentirse mártires. Tú aceptaste el trato. Nadie te obligó. Usted manipuló todo desde el primer día. Yo cuidé de mi hija, respondió sin parpadear. Si te duele lo que hiciste, es tu conciencia. No la mía. Cerró la puerta sin más. Así, de frío. Como quien apaga la luz de una habitación que ya no necesita. Esa noche, no pude ni cenar. Me senté en la cama, mirando el techo, sintiéndome atrapado en una pesadilla que yo mismo provoqué. Lo peor de todo es que ya no podía arreglar nada. Había aceptado el dinero. Había roto su corazón. Y ella se había ido. Me la había tragado la culpa, y a ella, el silencio. Pasaron 2 semanas más. Yo ya había perdido la esperanza de volver a verla, pero una tarde, revisando mi correo, encontré una carta sin remitente. Era de ella. La reconocí por la letra. Mi corazón se aceleró tan fuerte que tuve que sentarme. Las manos me temblaban mientras la abría. Era una hoja escrita por ambos lados, con una mezcla de enojo, tristeza y decepción que me dejó sin aliento. Diego. No sé si esperabas que no me enterara nunca. Pero lo hice. Mi madre no fue tan cuidadosa como creyó. Me lo dijo mi primo, el único que no la soporta. Él escuchó todo. El almuerzo. El sobre. La propuesta. Todo. Y aunque no quería creerlo, empecé a atar cabos. Tus excusas. Tu forma de irte. Tus silencios. El hecho de que nunca volviste a luchar por nosotros. Me dolió más de lo que puedo explicar. No porque aceptaras el dinero, eso es lo más bajo, sí, sino porque ni siquiera tuviste el valor de decírmelo tú. Me traicionaste como pareja, pero también como persona. Mi madre me ha controlado toda mi vida. Pensé que contigo había encontrado un lugar donde podía ser libre. Un lugar seguro. Pero me equivoqué. No quiero que me busques. No quiero explicaciones. No quiero volver a saber de ti. No por odio. Sino porque merezco algo mejor. Me quedé ahí, leyendo esa carta una y otra vez. Sintiendo como cada palabra me atravesaba. Porque no había defensa. No había excusa. Lo que había hecho no tenía perdón. Y ahora lo sabía con certeza. La había perdido para siempre. Y lo peor es que yo mismo abrí la puerta y la dejé ir. Después de leer esa carta, sentí que me habían vaciado por dentro. Intenté escribirle. Empecé a redactar un mensaje, luego otro. Pero todos sonaban falsos. Porque, en el fondo, no había palabras que pudieran arreglar lo que rompí. No era solo una traición amorosa. Fue algo más profundo: le vendí su confianza, su amor, su proyecto de futuro, por un sobre lleno de billetes. Y por más que me doliera, ella tenía razón.
No solo acepté el dinero. Me fui sin pelear, sin decirle la verdad, sin siquiera darle la oportunidad de decidir por sí misma. Los días pasaron y empecé a hundirme. Me aislé. Mis amigos notaron el cambio, pero no sabían qué decirme, y yo tampoco quería hablar. Me sentía contaminado. Iba a trabajar mecánicamente, respondía correos, entregaba encargos, pero no estaba ahí. Era como caminar con una nube encima, todo el tiempo. El dinero ya ni siquiera me servía de consuelo. Estaba en mi cuenta, intacto en su mayoría, pero era como tener una bomba silenciosa ahí. Cada vez que lo miraba, sentía asco. Una noche, después de semanas sin ver a nadie, decidí salir a caminar. Me perdí entre calles, sin rumbo. Terminé frente a un pequeño café donde solíamos ir los domingos después de las caminatas. Todo era igual. La misma decoración minimalista, la misma lámpara colgando torcidamente en la esquina. Hasta el mismo camarero estaba ahí. Entré. Me senté en la misma mesa de siempre. Pedí un capuchino. Y ahí, en medio de ese silencio abrumador, empecé a llorar. No a sollozar fuerte ni a hacer un escándalo. Solo lágrimas que caían solas, como si ya no pudiera contenerlas. Me limpiaba la cara con la manga, mirando por la ventana como si estuviera esperando que el pasado regresara por la puerta. Fue en ese momento cuando sentí una voz detrás de mí. Nunca pensé que te volvería a ver por aquí. Me congelé. La reconocí de inmediato. Era Catalina. Catalina había sido amiga de Amara en la universidad. Habíamos coincidido varias veces. Siempre fue simpática, directa, con ese tipo de personalidad que te dice las cosas de frente, sin filtros. La saludé como pude, con la voz rota y un intento de sonrisa que ni yo me creí. Ella no se anduvo con rodeos. Ya sé lo que hiciste. Me miró fijo. Y quiero saber por qué. Podría haber mentido. Podría haber dicho que todo fue un malentendido, que me obligaron, que me amenazaron. Pero ya no tenía fuerzas para mentir. Le conté todo. Desde el almuerzo con Teresa, el sobre con dinero, mi necesito espacio, la carta. Todo. Catalina me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó callada un rato, como procesando la información. Y luego dijo algo que no esperaba. Sabes, ella te amaba más de lo que pensás. Pero también aprendió, a la fuerza, que el amor no siempre basta. Que a veces, el amor no es más fuerte que la cobardía de quien lo recibe. Esa frase me dio en el centro. ¿Está bien? Le pregunté, bajando la mirada. Va a estarlo. Está reconstruyéndose. Solo que ya no te incluye en sus planes. Catalina terminó su café, me dio una última mirada y se levantó. Espero que hagas algo bueno con ese dinero. Porque es lo único que vas a tener de ella. Y se fue. Me quedé ahí, solo, sintiendo que todo lo que alguna vez fue bueno en mi vida se me había escapado por entre los dedos, no por mala suerte, sino por mis propias decisiones. Esa noche, cuando volví a casa, tomé una decisión. Tal vez no podía recuperar a Amara. Pero podía intentar reparar algo. Lo que fuera. Aunque no me redimiera ante sus ojos, aunque nadie lo viera nunca. Tenía que empezar por hacer algo correcto, aunque fuera tarde. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no había sentido en semanas. No era paz, ¿no? Era más bien un propósito. Un impulso interno que me decía que ya era hora de dejar de revolcarme en mi miseria y empezar a actuar. Había cometido un error imperdonable, sí. Pero quedarme quieto, lamentándome en silencio, no iba a cambiar nada. Tenía que moverme. Tenía que hacer algo, aunque fuera mínimo, aunque no sirviera para recuperar nada. Lo primero que hice fue transferir casi todo el dinero. No lo doné a una fundación cualquiera, no. Fui directamente al fondo de becas de la universidad donde estudiaron Amara y Catalina. Pedí que el dinero fuera destinado específicamente a apoyar a estudiantes de arte sin recursos, para cubrir materiales, inscripción a talleres, residencias. Incluso incluí una carta explicando, sin nombres, claro, que el fondo había sido creado con dinero manchado, y que esa era mi forma de devolver algo al mundo que yo mismo había ensuciado.
Luego empecé a trabajar en un proyecto personal que había dejado abandonado hacía meses, un juego independiente sobre decisiones y consecuencias. Algo pequeño, íntimo, en donde el jugador tiene que enfrentar dilemas morales reales, no épicas batallas ni combates sangrientos. Solo elecciones difíciles. Quería canalizar todo lo que sentía en algo que pudiera, quizás, resonar con alguien más. Pero lo que realmente cambió todo fue lo que descubrí después. Una tarde, revisando correos viejos que había ignorado por semanas, encontré uno que casi borré sin leer. El asunto decía simplemente, adjunto archivos Mural Amara. Era un correo automático, programado para enviarse desde una plataforma de respaldo en la nube. Ella me había dado acceso a ese disco cuando estábamos juntos, y aparentemente, había subido ahí las primeras versiones de un mural que pensaba presentar en una residencia artística en el extranjero. Cuando abrí los archivos, me rompí otra vez. Había bocetos, pruebas de color, y en medio de todo, un dibujo claramente inspirado en mí. No era un retrato exacto, pero sí tenía mis gestos, mi postura, mis manías. Estaba ahí, pintado con ternura, con detalle, como solo alguien que te conoce de verdad puede representarte. Y lo peor era el título del archivo. Refugio. Me desplomé en la silla. No podía creerlo. Incluso mientras ella estaba siendo juzgada por su madre, siendo presionada, ignorada, incluso mientras su entorno le gritaba que yo no era suficiente, ella me veía como un refugio. Y yo lo destruí. No podía enviarle un mensaje. Me lo había dejado claro en su carta. Pero esa noche tomé una decisión que no tenía marcha atrás, contacté a un periodista cultural que conocía y le propuse una historia. No usé su nombre. No expuse nada personal. Solo hablé de una joven artista que había sido rechazada por su entorno, pero que tenía una obra brillante y una sensibilidad única. Le mostré algunos bocetos del mural. Le pedí que investigara. Que le diera visibilidad. Pasaron unos días, y luego unas semanas. Y de repente, vi su nombre en redes sociales otra vez. Una cuenta nueva. Un perfil distinto. Pero su esencia seguía ahí. Publicó una foto de una pared blanca con la frase: a veces perderlo todo es lo único que te deja espacio para crear desde cero. Supe en ese momento que estaba comenzando algo nuevo. Y aunque yo ya no formara parte de su historia, aunque nunca más escuchara su voz ni viera sus ojos, saber que ella seguía de pie me dio un respiro que no sabía que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. Unas semanas después, mientras tomaba café en silencio frente al computador, recibí un mensaje inesperado. No era de ella. Era de Catalina. El asunto decía simplemente, lo vi. El cuerpo del correo era corto, pero no necesitaba más. No sé si fuiste tú quien contactó al periodista, pero si lo hiciste, gracias. Amara también lo vio. No dijo nada, solo sonrió. Y créeme, esa sonrisa vale más que cualquier disculpa. Me quedé inmóvil unos segundos. Leí ese correo 1, 2, 3 veces. No respondí de inmediato. No quería convertir ese momento en una conversación. Solo quería quedarme con eso. Ella sonrió. A pesar de todo, sonrió. Y aunque yo no era la razón, tampoco era un obstáculo esta vez. Después de eso, empecé a soltar poco a poco el remordimiento. No del todo, porque la culpa no se borra como si fuera polvo. Pero aprendí a cargarla sin que me aplastara. El juego que estaba desarrollando empezó a tomar forma. Le dediqué días enteros, noches completas, líneas de código entre recuerdos y diálogos inspirados en conversaciones reales. Era mi manera de procesar lo que había pasado. De poner todo en un lugar donde no doliera tanto. Lo titulé Cruces Invisibles. Cuando por fin lo lancé, no esperaba mucho. Era un proyecto personal, sin patrocinadores ni campañas. Solo lo subí a una plataforma indie, escribí una pequeña sinopsis, y me olvidé de él. Pero el juego empezó a moverse. La gente lo descargaba. Lo comentaba. Recibí correos de jugadores diciendo que les había hecho pensar, que habían llorado con una escena, que habían tomado decisiones que los habían marcado. Incluso un profesor de ética me escribió diciendo que lo usaría en clase.
Y aunque mi nombre estaba ahí como desarrollador, nadie conocía la historia real detrás. Solo yo sabía que ese juego era un intento de redención. Un espejo de una decisión que, si pudiera, desharía 1000 veces. Una tarde, mientras respondía comentarios y organizaba archivos, recibí una notificación en mi perfil del juego, un nuevo comentario. Era corto. Simple. Pero me paralizó. Lo jugué. Lo entendí todo. Buena suerte con tu siguiente historia. No decía su nombre. No tenía foto. Pero supe que era ella. Y entonces, lloré otra vez. Pero esta vez fue distinto. No por dolor, sino por alivio. Porque ella lo había visto. Lo había jugado. Y de alguna manera, había comprendido lo que yo no supe decirle con palabras. Ese fue el cierre que nunca imaginé tener. No volvimos a hablar. No hicimos promesas, ni reencuentros. No hubo final feliz de película. Pero hubo algo incluso más real, comprensión. Paz. Catalina me escribió unas semanas después. Me dijo que Amara se había mudado a otro país, que estaba en una residencia artística en Lisboa, trabajando en murales comunitarios. Que se le notaba distinta. Más firme. Más libre. Yo seguí con mis proyectos. Dediqué parte de mis ingresos del juego a financiar a nuevos desarrolladores, gente sin recursos, sin contactos, como yo había sido. Quería que el dinero que una vez me rompió sirviera para construir algo. Aunque fuera una pequeña parte. Y cada tanto, cuando la culpa vuelve como una sombra, pienso en su mensaje. Buena suerte con tu siguiente historia. Porque eso era lo que me quedaba ahora, escribir historias nuevas. Sin repetir los errores del pasado. Sin venderme por miedo o necesidad. Historias donde el valor no sea cuánto cuesta perder a alguien, sino cuánto estás dispuesto a hacer para no volver a perderte a ti mismo. Han pasado más de 8 meses desde todo aquello. El juego fue un éxito modesto, sí, pero su verdadero valor no estuvo en las descargas ni en los comentarios. Estuvo en lo que representó para mí, un antes y un después. Una cicatriz digital que me recuerda todos los días hasta dónde puede hundirse alguien por miedo, y hasta dónde puede levantarse cuando decide enfrentar la verdad. No volví a saber directamente de Amara. Solo supe que ganó una beca importante en Europa y que su mural, Refugio, fue finalmente expuesto en una galería internacional. Vi fotos online. No figuraba mi rostro, pero vi el mismo trazo, la misma intención. Vi el mensaje que ella construyó a partir del dolor, y lo convirtió en arte. A veces imagino que quizás, en una ciudad lejana, alguien pasa frente a su obra sin conocer la historia real detrás, sin saber que hay pedazos de mí ahí, ocultos en cada línea, en cada sombra. Y eso me parece justo. Porque su arte ya no me pertenece, ni a mí ni a su madre. Le pertenece a ella. A su nueva vida. A su libertad. ¿Y yo? Sigo creando. Sigo escribiendo. Sigo viviendo con ese eco de lo que fui, pero también con la conciencia de lo que jamás quiero volver a ser. He aprendido que hay errores que no se corrigen, solo se aceptan. Que pedir perdón no siempre te limpia, pero sí te obliga a mirar de frente lo que hiciste. Y que, a veces, la mejor forma de demostrar que has cambiado, es hacer todo lo posible por no repetir el daño, aunque ya no haya nadie viendo. Nunca pensé que aceptaría dinero para alejarme de alguien que amaba. Pero lo hice. Lo hice. Y lo pagué. ¿Fui el malo? Tal vez. ¿Tuve miedo? Sin duda. Pero también aprendí. Y ese aprendizaje, aunque tardío, me acompaña como un faro. No para justificarme, sino para no volver a naufragar. Y ahora les pregunto a ustedes, que llegaron hasta aquí, que escucharon mi historia completa. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Hubieran aceptado ese dinero, si sabían que podían perderlo todo?